Entonces, continuando con lo que nos habíamos quedado en relación a los obstáculos principales que se enfrenta uno con la justiciabilidad, con relación a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, tiene que ver también con el tema de la determinación de la conducta debida, y que esto, pues aquí en los comentarios en el proceso se pone de manifiesto, y es el sentido de que, bueno, los derechos económicos, sociales y culturales están definidos en términos muy generales a partir de normas constitucionales o tratados internacionales, y que es muy complicado definir el contenido y alcance. A ese respecto, yo simplemente diría, es por eso importante acudir a la jurisprudencia tanto interna como de carácter internacional para determinar el contenido y alcance de estos derechos económicos, sociales y culturales. Y de ahí la importancia de reconocer que el parámetro de control de regularidad constitucional no solamente implica las normas de derechos humanos contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, sino la interpretación que sobre estas normas hacen los órganos autorizados para ello. Así como a nivel interno no podemos quedarnos exclusivamente con el derecho previsto en la norma constitucional, sino que para entender el alcance y contenido de ese derecho previsto constitucionalmente es necesario acudir a la jurisprudencia desarrollada por el Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, lo mismo sucede en el ámbito internacional. No nada más nos podemos quedar con estas normas expresadas en términos muy generales, sino que hay que acudir a lo que los órganos autorizados han dicho sobre estas normas. Y con esto podremos definir o determinar cuál es la conducta debida o qué es lo que se está esperando en el cumplimiento gradual, insisto, de estos derechos de carácter económico, social y cultural. Ahora, ¿qué pasa con los mecanismos procesales que tenemos actualmente en relación a la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales? Como lo comentaba desde el principio de esta charla, de este taller, el gran problema es esta concepción liberal de una teoría del derecho. Es decir, entender que derecho subjetivo solamente es aquel que está previsto en una norma jurídica, que tiene una obligación correlativa prevista en una norma jurídica y que además está dotada de un mecanismo jurisdiccional como un mecanismo simplemente de garantía que lo pueda hacer efectivo. Ese es el principal problema que teníamos en el tema, por ejemplo, en el amparo del interés jurídico. ¿Quién tiene un interés jurídico? Aquella persona que tiene un derecho subjetivo. Y un derecho subjetivo lo tiene aquella persona que tiene un derecho previsto en una norma jurídica, pero que además trae aparejado un mecanismo de garantía de ese derecho. Entonces, ese ha sido como uno de los principales obstáculos en los mecanismos procesales para hacer justiciables los derechos económicos, sociales y culturales. Y por el otro lado, el tema de que las sentencias, a partir de las sentencias no se pueden, o esa creencia de que a partir de las sentencias no se pueden diseñar políticas públicas. Creo que hoy, a partir de la reforma, con la nueva ley de amparo, queda claro que en el momento de dictar una sentencia y una sentencia para efectos, hay grandes posibilidades de determinar cuáles son o cómo es que esas sentencias, esas resoluciones se tienen que cumplir, dando exactamente las directrices que tiene que seguir el ACUO para cumplir con esa sentencia. Y esto es así, y sin embargo, el nuevo marco constitucional nos ofrece un abanico de posibilidades para la justiciabilidad de los derechos humanos. Y creo que es bien importante señalar aquí que hay que tomarnos en serio este nuevo marco jurídico constitucional y de amparo. Y lo digo así porque si nosotros nos quedamos con los mecanismos procesales a nivel internacional, nos vamos a quedar muy cortos. El derecho internacional de los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales es muy rico en el desarrollo del contenido y alcance de los derechos, pero no desde el punto de vista procesal.
¿Por qué? Porque los tratados internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales tienen varias limitaciones. Si nos vamos, por ejemplo, al Protocolo de San Salvador, adoptado en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos podemos dar cuenta que en efecto tiene un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, pero los únicos que son justiciables es el derecho a la educación y la libertad sindical. Es decir, los únicos cuya violación puede plantearse directamente ante el sistema interamericano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el derecho a la educación y la libertad sindical. Los demás no. ¿Por qué? Porque así lo dice el protocolo en un artículo. El protocolo en un artículo dice: para efectos del sistema interamericano, del procedimiento interamericano, solamente el derecho a la educación y la libertad sindical son derechos directamente reclamables ante el sistema interamericano. Eso por un lado. Pero desde el punto de vista de Naciones Unidas, pues tampoco nos va muy bien, porque en Naciones Unidas pues tenemos el pacto, en el marco de Naciones Unidas tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y tenemos un comité que está previsto en ese pacto como el órgano autorizado por los estados en ejercicio de su voluntad soberana cuando ratifican este pacto internacional para, uno, interpretar el alcance y contenido de esos derechos, y dos, la obligación que asumen los estados de presentar periódicamente a este comité un informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en ese estado. Y cada 5 años, cada 6 años, México comparece ante ese comité para informar cuál es la situación de los derechos económicos, sociales y culturales. Y para ello también organizaciones de la sociedad civil acuden un poco para contrastar la información aportada por el Estado al comité o con los llamados informes sombra. Es decir, el Estado dice que ha cumplido acá todo esto, pero la sociedad civil, a través del monitoreo del cumplimiento de estos tratados, de estos derechos, ha llegado a estas otras conclusiones. Y es a partir de la confrontación entre lo que dice el Estado y lo que dice la sociedad civil que el comité o los miembros del comité se hacen una idea concreta a partir de la cual dictan o llegan a conclusiones en donde, además de decir cuáles son las conclusiones respecto a la situación que está presentando el Estado y los informes sombra, por un lado, hace o elabora una serie de recomendaciones para implementar para la posterior o el informe que siga dentro de 5 años, para que veamos cuál es el grado de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, hasta ahí llega. O sea, a nivel internacional de Naciones Unidas, México hoy en día no ha ratificado el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ese protocolo facultativo, lo que como su nombre lo dice, faculta al Comité DES para analizar denuncias de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. México no ha ratificado ese protocolo. Apenas entró en vigor ese protocolo este año porque se reunieron todas las ratificaciones necesarias para entrar en vigor, pero México no lo ha ratificado, y mientras México no lo ratifique, como personas no podemos acudir al comité a denunciar violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Por eso, internacionalmente, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales es mucho menor que a nivel interno. De ahí la importancia de reforzar nuestros mecanismos procesales internos para alcanzar una total justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. De ahí que hay que enfocar los esfuerzos a nivel interno, no esperar a que el derecho internacional, como siempre se cree, es la panacea, una aplicación acrítica del derecho internacional que no tiene ningún sustento porque, insisto, puede ser muy bueno el derecho internacional para el desarrollo y contenido de esos derechos, pero no para justiciar, no para hacer justiciables esos derechos directamente. Ojo, digo directamente, no se pueden alegar violaciones directas a esos derechos, salvo lo que se establece en el Protocolo de San Salvador, educación y libertad sindical. Entonces, partiendo de esta base y partiendo de que
el derecho internacional nos ofrece muchas posibilidades de justiciabilidad directa, ahorita luego vuelvo a lo directo. El nuevo marco constitucional mexicano en materia de derechos humanos y en materia de amparo nos permite, nos da un abanico de posibilidades. En primer lugar, está la incorporación a nivel constitucional de la teoría garantista federal. Es decir, ya hay una distinción a nivel constitucional desde el punto de vista dogmático de una distinción entre derechos y garantías. ¿Y cuál es el efecto de esto? ¿Cuál es el efecto que hoy el capítulo primero de nuestra Constitución señala de los derechos y las garantías? Es justamente tratar de enfrentar la concepción clásica del derecho subjetivo. Cuando ya se introduce a nivel constitucional la distinción entre derechos y garantías, lo que se está diciendo básicamente es que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos independientemente de que tengan una garantía o no aparejada. Que no tengan la garantía no les quita el carácter de derecho, sino simplemente lo que pone de manifiesto es que no hay una garantía, que hay una laguna y que hay que colmar esa laguna y proporcionar las garantías necesarias para justiciabilizar esos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, la distinción entre derechos y garantías es un nuevo marco que permite ya entender al interés jurídico como derecho subjetivo, pero entendiendo el derecho subjetivo simplemente como esa expectativa positiva o negativa que una persona tiene del Estado, pues, establecida en una norma jurídica, sin que sea necesario el mecanismo de garantía para ser considerado derecho. Entonces, ese es el primer aporte del nuevo marco constitucional y de amparo. El segundo tema que es muy importante y que tiene que ver con la reforma constitucional en materia de amparo, tiene que ver con la incorporación del interés legítimo, individual o colectivo. Desde la reforma constitucional en materia de amparo, todo parecía muy adecuado, porque simplemente se considera en el artículo 107, fracción primera constitucional, que las personas tendrán un interés legítimo individual o colectivo cuando el acto que estén impugnando sea considerado violatorio de sus derechos y con ello se afecte su esfera jurídica de forma directa o bien por su especial situación que guardan en el orden jurídico o frente al orden jurídico. Esto abre un abanico de posibilidades desde el punto de vista constitucional para entender que si bien no hay una garantía de algún derecho, simplemente acreditando un interés legítimo, individual o colectivo, se puedan hacer justiciables estos derechos económicos, sociales y culturales. El tercer punto que es importante y que se introduce a partir de este nuevo marco constitucional tiene que ver con las acciones colectivas. Las acciones colectivas es otro mecanismo importantísimo para lograr la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Claro, está en el Código Federal de Procedimientos Civiles y está acotada la acción colectiva a determinados supuestos, como por ejemplo la defensa de intereses colectivos e individuales de una cierta colectividad y en relación con los consumidores, en relación con la prestación de bienes y servicios, sean públicos o privados, y en relación con el medio ambiente. Digamos que son los tres temas a los que se enfocan las acciones colectivas. Pero explotar este mecanismo de acciones colectivas resulta importantísimo para alcanzar una justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es a nivel federal, evidentemente. Pero también, y esto no tiene que ver con el nuevo marco constitucional, sino tiene que ver más con una estrategia de litigio, y que lo plantean los autores de la lectura que recomendé para este taller, tiene que ver con el tema de reconducir el litigio en materia de derechos económicos, sociales y culturales a derechos civiles y políticos.
partiendo, por supuesto, del principio de interdependencia. Es decir, si yo no puedo, ya puedo, a nivel de amparo ya puedo, pero, por ejemplo, esto es en el ámbito internacional, si yo no puedo acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando una violación directa a mi derecho a la salud, porque el protocolo de San Salvador solamente lo limita a educación y a libertad sindical, lo que sí puedo hacer es plantear ante la Comisión Interamericana una violación a mi integridad personal por motivos de salud, por violación, o la violación directa a la integridad personal, que es un derecho civil, derivado o en relación a mi derecho a la salud. Entonces, una de las estrategias en donde, sin duda, la Comisión Interamericana se va a pronunciar sobre la integridad personal, pero eventualmente va a pronunciarse sobre la integridad personal en relación a la salud y podrá contribuir al desarrollo del contenido y alcance del derecho a la salud a nivel interamericano, a pesar de que no se plantee directamente. Eso por un lado. Pero por otro lado también un punto importantísimo y que siempre está relacionado con derechos económicos, sociales y culturales, tiene que ver, por ejemplo, con la prohibición de discriminación. Muchas veces se niega el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales por motivos de discriminación. Y creo que aquí Sonora tiene un caso muy ilustrativo, y en especial ahorita aquí en Hermosillo, que se litigó desde el principio y que dio origen a todo un movimiento, que tiene que ver, por ejemplo, con el ISTESON y el tema de la asimilación a la seguridad social de personas que tienen derecho al ISSSTE, pero que se les solicitaba o se les pedía acreditar un certificado de buena salud. Bueno, ese caso lo litigamos, ya tiene unos años, el primero, el caso de Abel, que fue el caso paradigmático. Ese caso finalmente logramos que llegara a la Corte, a la Suprema Corte, y a partir de ahí se genera todo un movimiento en Sonora sobre el tema del ISSSTE y del acceso a la salud no discriminatoria. El hecho de que le soliciten a una persona acreditar buena salud para ser afiliado al ISSSTE, pues implica, además de una violación directa a la seguridad social, implica la discriminación por motivos de salud, como si fuese un seguro privado, ¿no? O sea, bueno, primero me acreditas tu buena salud y después te doy el seguro. No, este es un derecho a la seguridad social y no tengo por qué acreditar buena salud para que me afilies. La afiliación deviene del derecho a la seguridad social. Y muchos casos son así. Muchos casos tienen que ver con discriminación. Entonces, si se plantea ante el tribunal correspondiente, ante la jurisdicción, en términos de discriminación por motivos de salud, por motivos de vivienda, por motivos de acceso a la educación o cualquier cosa, ese tema de discriminación es fundamental para justiciabilizar los derechos económicos, sociales y culturales. Otro tema que es importante es el tema de la suspensión. Que bueno, la suspensión siempre en el amparo ha sido bastante estrechita. Pero, sobre todo porque hay tesis en el amparo que dice que, por ejemplo, con actos negativos, la suspensión no procede. Entonces, si estás en un problema de acceso a medicamentos, por ejemplo, en la seguridad social, que forma parte de la canasta básica, y necesitas ese medicamento para sobrevivir, pues si te esperas, si pides la suspensión, te la van a negar porque por actos negativos no procede la suspensión con base en esas tesis, o no procedía con base en esas tesis. Pues de aquí a que el amparo se resuelva, a lo mejor tú ya te moriste y ya no funcionó el amparo y resultó un recurso completamente ilegítimo. Aquí es muy importante tomar en cuenta la posibilidad y la potencialidad que tienen, por ejemplo, las medidas cautelares a nivel internacional.
A nivel internacional, uno puede plantear una medida cautelar, solicitar a la Comisión Interamericana una medida cautelar por poner en peligro la integridad o la vida por no tener acceso a un medicamento, por ejemplo. Y si la Comisión Interamericana dicta esa medida cautelar, en realidad está haciendo la función que la suspensión no permite. Por supuesto, esto no... El sistema interamericano no lo van a hacer. Y esperar una medida cautelar de la Comisión Interamericana puede ser muy complicado, a pesar de que cuando está la vida y la integridad personal inmiscuidas, inmediatamente tendrían que proporcionar esa medida cautelar. Pero a lo que voy es a que es necesario, para lograr una plena justiciabilidad de estos derechos, interpretar los alcances de la suspensión, por ejemplo en materia de amparo, de forma mucho más amplia. Esto desarrollando las posibilidades de recurso de amparo. Porque sí, en efecto, tenemos medidas cautelares a nivel internacional, pero son muy complicadas de conseguir esas medidas cautelares. A mí, en lo personal, me tocó un caso muy drástico en Morelia, muy frustrante, respecto de una medida cautelar justamente para acceder a un medicamento. Un doctor jubilado, pensionado, con cáncer, por ejemplo, cáncer renal, ya muy avanzado, necesitaba de un medicamento que estaba contemplado en el cuadro general de salud. En el cuadro general de salud. Y resulta que cuando acude, él es pensionado del IMSS, era pensionado del IMSS. Cuando acude a la farmacia del IMSS, pues le dicen el medicamento no está, no hay abastecimiento del medicamento. Y cada frasquito de medicina costaba alrededor de 50,000 pesos. Y tenía, no me acuerdo cuántas pastillas tenía el frasquito, pero el caso es que el señor tenía que tomar 2 pastillas diarias. ¿Y por qué era importante que tomara 2 pastillas diarias? Porque si tomaba 2 pastillas diarias, por un lado lo hacía candidato a una operación de tumor que tenía en donde había el riñón, pero además, si no tomaba las pastillas, en cualquier momento se desangraba ese momento, porque tenía crisis se desangraba. La suspensión del amparo no funcionó justamente por esto, porque nos dicen contra actos negativos no procede la suspensión. Entonces, señor, usted espérese a que el amparo avance y eventualmente conseguiremos un medicamento. Sí, nada más que yo ya no tengo esperanza de vida de lo que dure el amparo. ¿Qué hago? Pues vamos a plantear una medida cautelar ante la Comisión Interamericana. Y si ustedes analizan la medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es clarísimo. Dice, en el caso de que la vida y la integridad personal estén en peligro, la Comisión inmediatamente va a adoptar y a solicitarle al Estado mexicano esa medida. Y esto fue ha de haber sido octubre, noviembre de 2009. La medida cautelar se solicitó a la Comisión Interamericana a principios de noviembre. Y en enero, apenas se recibió una comunicación de la Comisión Interamericana diciendo, oiga, pero ¿y el amparo qué? O sea, ¿yo por qué? A pesar de que ya se le había explicado a la Comisión Interamericana que el amparo no era el recurso adecuado, efectivo, etcétera, etcétera, para obtener, y que la única medida posible para salvar la vida de esta persona era una medida cautelar, que obligara al Estado a proporcionar el medicamento. Y esto fue en enero. Afortunadamente el doctor en ese entonces pudo conseguir por sus propios recursos un par de frascos que lo mantuvieron vivo durante este tiempo, y en febrero recibimos otra comunicación de la Interamericana diciéndonos, pues es que, a ver, explíquenos una cosa, si el doctor puede comprar el medicamento, ¿yo para qué
dictó la medida cautelar. No es tan urgente. Entonces, a ver, no es que sea urgente o no, es que el doctor tiene derecho a la seguridad social y el doctor tiene derecho a recibir ese medicamento independientemente de su situación económica. Si ustedes me dicen que con la situación económica del doctor, que pudo comprar 2 frascos, ya no se acredita la urgencia de la medida, en realidad están discriminando al doctor por razones económicas. Es decir, tienes dinero, no tienes derecho a la seguridad social. Y ellos lo interpretaban en términos de no es tan urgente mi medida porque pues finalmente se está consiguiendo el medicamento. Entonces se le explica nuevamente a la comisión que eso es discriminación y la comisión dice, bueno, pero no me sigue quedando claro lo del amparo. Entonces, otra vez te mandas todas las tesis del amparo, esto es lo que están considerando los jóvenes, no tengo tiempo, por favor, dicten la medida. Llega marzo, el doctor se le acaba el medicamento, es más, le cambian el medicamento al doctor porque ya no funcionaba el medicamento que tenía, le cambian a uno más agresivo, que era más caro aún, y se le informa a la Comisión Interamericana que ya necesitaba otro medicamento y que era más caro aún y que por favor dictara la medida cautelar. Y entonces lo que determina la Comisión Interamericana es solicitarle información al Estado mexicano respecto a la acción. Cuando hay una fracción específica, un inciso específico del artículo 25 que te dice, en casos de vida e integridad personal, no se le puede solicitar información al Estado. Primero le das la medida cautelar y después le solicitas la información. Le solicitaron información al Estado. Y ahora digo afortunadamente, porque en el momento en que el Estado mexicano se enteró de esto, automáticamente, o sea, inmediatamente se comunicaron con nosotros, y fue el Estado, que pudo no haber sido, o sea, el Estado pudo no haber respondido, pero fue el Estado el que dijo, voy a hablar con el IMSS en Michoacán para ver qué es lo que está sucediendo. Y el Estado logró conseguirle al doctor 2 frascos de medicamento. Mientras la Comisión Interamericana seguía analizando la información que le había proporcionado el Estado. Sí. Una pregunta, maestra. ¿Y por qué no se acudió al organismo interno de aquí del Estado mexicano, por ejemplo a la nacional, que hubiera sido más en corto, solicitar en la medida cautelar? Porque en realidad consideramos en ese momento y ante la gravedad y urgencia de la situación que era mucho más efectivo que el Estado diera cumplimiento a una medida cautelar emitida por un organismo internacional que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea que normalmente de por sí no las cumple. Entonces, ante la urgencia de conseguir y ante estratégicamente pensando en ventilar esto internacionalmente y que el Estado respondiera por esto al momento de ventilar internacionalmente, es que se consideró hacer. Además de que en la estatal ya había el propio doctor acudido a la estatal para pedirle ayuda y no había obtenido respuesta inmediata. Total, el caso es que en mayo, es una medida cautelar que se solicitó en noviembre. En mayo, estoy yo allá en Washington por otras cosas y de pronto me llega una comunicación de mi hijo diciendo que no para acá. Entonces acudo todavía a la Comisión Interamericana un poco a informarles de gracias, ya falleció el señor, y me doy cuenta porque afortunadamente había ahí estaban los comisionados, fue en marzo, estaban los comisionados allá, estaban en sesión en la Comisión Interamericana. Pude hablar con el comisionado que era relator para México en ese entonces, que era Rodrigo Escobar, un colombiano. Y entonces lo busqué,
poco para tratar de sensibilizarlo de lo importante que era, cuál era el problema de adoptar esa medida cautelar. O sea, no había nada político detrás, vamos, no era un problema como el acceso a las boletas electorales, por ejemplo, ahí sí dictaron una medida cautelar, no traía un problema político detrás. ¿Cuál era la razón por la cual no dictaban la medida cautelar? Y en esa reunión con Rodrigo Escobar, la recibió de muy mal humor, como por ahí de las 9 de la mañana, y le comenté que yo era el senador, y me di cuenta que no tenía idea del caso. O sea, me di cuenta que el caso nunca llegó al pleno de la comisión. O sea, que el caso se quedó en la Secretaría Ejecutiva de la comisión, específicamente por la persona encargada del grupo de medidas cautelares, y que seguramente se quedó en el escritorio y nunca se enteró. No tenía idea. Rodrigo Escobar no tenía idea del caso, entonces yo le dije, pues a ver, enséñame el caso, no sé qué, y más tardé en eso, porque al día siguiente me llamaron para decir que había fallecido. Entonces, a estos es a lo que uno se enfrenta a nivel internacional, vamos, por eso, y lo platico porque yo considero que la clave está internamente, ya no es la panacea del sistema interamericano. El sistema interamericano es muy lento, tiene muy pocos recursos, es muy elitista, porque por tanto es muy selectivo en los casos, y a veces, bueno, no, la mayoría de las veces se conduce por cuestiones más políticas que jurídicas, digamos así, aunque en este caso de veras yo no encuentro cuál era el problema político, y además reconozco que el Estado fue el que ahí pues tomó un papel importante para darle medicamentos al doctor. Lo que sí es que recuerdo que cuando me entrevisto con la persona encargada de las medidas cautelares en la Comisión Interamericana, un poco para decirlo de manera simplemente, todavía me dijo, oye, pero la comisión actuó bien, ¿no? Le digo, no, la comisión no actuó bien, la comisión no le debió solicitar información a eso. No, pero es que el Estado respondió. Dije, no, afortunadamente el Estado respondió, si no hubiera respondido hace 2 meses que el señor hubiera fallecido. Dije, bueno, pero pues tenía cáncer terminal. Entonces yo le dije, no, es que no se trata de eso, se trata de la calidad de vida durante una fase terminal en cáncer, por un lado. Y por otro lado, dije, nunca sabremos si la angustia de todos los días del doctor, de decir, se me acaba el medicamento, sé que en el momento en que hay que tomar el medicamento me voy a desangrar, etcétera, etcétera, contribuyó a su estado de salud o no. A lo mejor le pudieron haber calmado esa parte y a lo mejor hubiera sido candidato a una operación y a lo mejor la operación hubiera salido exitosa y a lo mejor lo tendríamos todavía aquí. O sea, no sé, son muchas a lo mejor. Pero lo cierto es que a lo que quiero llegar es a que esa es la situación con la que uno se enfrenta, inclusive en casos completamente drásticos en el sistema interamericano. Por eso es importante la interpretación que en sede judicial interna se haga sobre los alcances de la suspensión, porque la suspensión es una medida procesal que permite la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales por un lado, y por otro lado es desarrollar las posibilidades del recurso judicial, es una obligación que está prevista en el artículo 25 de la Convención Americana de la protección judicial. El numeral 2 de ese artículo te dice, es obligación de los Estados no solamente proporcionar el recurso judicial para proteger derechos humanos, para garantizar derechos humanos, sino que además tiene la obligación el Estado de desarrollar las posibilidades de ese recurso. Y desarrollar las posibilidades de ese recurso implica interpretar de forma más amplia y menos restrictiva las posibilidades procesales de esos recursos, incluyendo, por supuesto, la figura de una suspensión en materia militar. Sí, el tema de la tutela judicial efectiva, el tema de mecanismos procesales, me parece que para el operador jurídico es el gran reto.
Aquí estoy viendo evidentemente el sistema internacional, está la ley de amparo, las relaciones colectivas, pero quiero aterrizar en este nuevo modelo, dejando de lado que jugará un papel importante la nueva ley de amparo y las acciones colectivas de manera civil federal. Pero quiero aterrizar un poco a la justicia local. Sí. La justicia local. Me parece que el ciudadano, en primera instancia, pues el grueso del justiciable acude a la justicia local, Sí. en primera instancia. Aquí donde está lo complicado, toda autoridad, el juzgador es garante de los derechos humanos. Eso ya está claro en el artículo 1 constitucional. Si uno analiza la legislación en mecanismos procesales, por ejemplo aquí en Sonora, está una figura que para mí podría, como alternativa, por supuesto, ¿no? Estamos reflexionando y haciendo nuevas reflexiones en el futuro, pero por ejemplo está la figura del derecho ilícito en materia civil, juicio ordinario. Si me ocurre un caso, por ejemplo, si un discapacitado está probado que es un grupo vulnerable, se le niega el acceso al derecho a la salud pública, no cuenta con un servicio, no hay un sistema universal. Bueno, se pretende que hay un sistema universal, pero en la práctica hay mucha gente que carece de recursos y queda excluida. Hay casos, los sistemas rurales, por ejemplo, Sí. mucha gente queda excluida. Y claro, por supuesto, el derecho de igualdad y no discriminación me parece que es un derecho de derechos, que es garantía para los demás derechos. Exacto. Volviendo a la justicia local, se me ocurre ese ejemplo: una persona con discapacidad que acuda al centro de salud, se le niega, entonces me parece que podría, por la vía, entrar una demanda por hecho ilícito. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de una obligación por parte del Estado de no proteger el derecho a la salud, finalmente es un hecho ilícito. O sea, el cumplir tu obligación es un hecho ilícito. Por supuesto, me parece que por supuesto que hay que argumentar. O sea, el gran reto es la argumentación que uno sostenga para dar trámite o para presentar demanda o para quitar una resolución. Entonces, simplemente lo quería poner sobre la mesa, la justiciabilidad en materia local y en derechos humanos. A ver, toca usted un tema muy importante que tiene que ver justamente con este nuevo control difuso de condicionalidad y constitucionalidad y entender que a través de la legislación que nos toca aplicar en el ámbito de nuestras competencias, como en este caso sería la local, se pueden hacer muchas cosas, entendiendo, por ejemplo, el hecho ilícito como parte del derecho civil, digamos, local, pero entendido detrás como generador de violaciones de derechos humanos y por lo tanto atendiendo a estos derechos humanos que se encuentran violados. Ahí quizá el problema tendría que ver un poco con la responsabilidad que se puede exigir. No sé, en todo caso, si es una responsabilidad subsidiaria en materia civil, pero también está, por ejemplo, la actividad irregular del Estado, al menos en Veracruz, no sé si aquí la tengan en Sonora, el tema de la responsabilidad objetiva del Estado y la actividad irregular del Estado para exigir una indemnización frente al tribunal administrativo por una actividad irregular del Estado, que eso tendría que tener que ver con una negativa por parte de un centro de salud de atender a una persona con discapacidad. Quizá por la actividad irregular del Estado tendríamos más posibilidades de lograr una responsabilidad directa, objetiva del Estado y lograr a partir de eso una indemnización por parte del Estado. Claro, no es una reparación integral, porque desgraciadamente se limita nada más al tema de indemnización, pero que si los tribunales administrativos se ponen creativos, a partir de esta reparación en materia de indemnización, podrían ampliar esta indemnización o esta reparación a una verdadera reparación integral, como por ejemplo se ha hecho ya en Colombia con ¿cómo se llama? El que está encargado de las cuestiones administrativas, y se me olvida el nombre, Consejo de Estado. Consejo de Estado, claro, es el Consejo de Estado colombiano, que ha desarrollado una jurisprudencia impresionante en materia de reparaciones y de reparación integral a partir
de la facultad que tiene de pues decretar una responsabilidad por parte de ellos. Entonces, tocas un tema muy importante porque es justamente a lo que la justicia local se está enfrentando ahorita, es decir, no nada más saber los temas, en temas, por ejemplo, de delitos, la justicia penal, por ejemplo, no solamente ver los temas en temas de delitos, sino que detrás de los delitos hay derechos humanos violados. O sea, no, en un tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar o de delito, por ejemplo, de violencia, pues no solamente es el delito como tal, sino que hay detrás. O sea, todo el tema de los derechos humanos, de la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera, que se pueden incorporar, y todas las obligaciones que derivan, por ejemplo, de la Convención Belendo para la violencia contra la mujer, de la debida diligencia, cómo se tienen que actuar los ministerios públicos, las medidas de protección, cuando encuentran una niña, etcétera. O sea, todo esto se tiene que analizar a la luz del parámetro de regularidad constitucional que tiene que ver justamente con las normas de derechos humanos que están detrás de un delito, detrás de una causal de divorcio, como violencia intrafamiliar, o de divorcio causado, o de matrimonio de personas del mismo sexo, o así. O sea, el reto es justamente interpretar esa normativa a la luz del parámetro de regularidad constitucional. Otro tema importante son los tribunales administrativos. Creo que los tribunales administrativos y los agrarios, por supuesto, en temas de derecho a la consulta, en temas de pueblos indígenas, de tierras y demás, el papel es fundamental. O sea, interpretar la legislación agraria y la legislación procesal agraria en términos de derechos humanos, en términos de pueblos indígenas, en términos de derechos colectivos, el derecho a la tierra, etcétera, etcétera, puede ser una vía fundamental para justiciabilizar ese tipo de derechos. En el caso administrativo también, los tribunales administrativos, por ejemplo, en los temas medioambientales, pues han resultado mucho más efectivos, yo diría así, que el propio pacto. Los temas, por ejemplo, administrativos de las manifestaciones de impacto ambiental, como es que se llaman los títulos concesión, por ejemplo, en los temas de megaproyectos. Los megaproyectos como la construcción de vías, la explotación de minas, etcétera, etcétera, y todos los derechos que violan, y esta es, digamos, la confrontación entre el desarrollo y los derechos colectivos, el desarrollo sustentable o no sustentable, y esos megaproyectos, cuáles son los límites, si no hay una manifestación de impacto ambiental en un proyecto determinado. Bueno, pues los tribunales administrativos ofrecen amplias posibilidades para desarrollar temas de medio ambiente, el derecho a la consulta, importantísimo también, para frenar megaproyectos en el momento en que no se ejerce y no se respeta y no se garantiza el derecho a la consulta cuando se realizan megaproyectos. Bueno, esto puede parar en todo caso la construcción de un megaproyecto, cualquiera que este sea. El tema, por ejemplo, es el tema en el que yo tengo experiencia es el tema, por ejemplo, de la supervía en el Distrito Federal. Es una construcción que une Santa Fe con San Jerónimo, que unió Santa Fe con San Jerónimo y que se echó el pulmón del sur de la ciudad, que es el conocido Reloma, para la construcción de la supervía. Y bueno, ahí, si uno analizaba la manifestación de impacto ambiental que presentaron las empresas, los títulos concesión, el título concesión de esa obra, pues había una cantidad de irregularidades y se metieron y se promovieron una cantidad de amparos, y los amparos siempre resultaban improcedentes. ¿Por qué? Porque no se consideró el interés legítimo, no estaba todavía la reforma, y entonces, con base en el interés jurídico, todos los amparos se declararon sobreseídos o no admitidos, y la justicia administrativa resultó fundamental porque sí se metió a analizar, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, sí se metió a analizar los términos del título de concesión con los que se había dado la obra, y aparentemente, eso sí, todavía ya se construyó la supervía, pues, y ya también se presentó ante la Comisión Interamericana, pero bueno, pues la Comisión Interamericana en unos 8 años
se ponga, no sé, en 8 años, pero sí en 4 años se podrá analizar el caso. Porque eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, los tiempos del sistema interamericano son completamente desesperantes. Hoy, 2014, la Comisión Interamericana está comenzando a analizar peticiones que se presentaron en 2009. Entonces, si no son temas que le interesan a la Comisión Interamericana, lo cual la vuelve elitista una vez más, si no son temas que le interesan a la Comisión Interamericana, si no estás en un tema que tengas que promover en ese momento porque estás recibiendo un financiamiento sobre ese tema, porque no tiene presupuesto suficiente la Comisión Interamericana para atender a toda la región, el presupuesto que le da la OEA es ínfimo y tiene que complementar su presupuesto con financiamiento de instituciones o fundaciones privadas estadounidenses, pero esas fundaciones evidentemente dicen yo te doy financiamiento, pero para estos temas. Entonces de pronto el financiamiento viene por personas, para las personas con discapacidad, por ejemplo, y entonces la Comisión Interamericana empieza a sacar todos los casos de personas con discapacidad. Entonces uno tiene que estar como que ahí un poco sorteando y a ver si tiene la suerte de que es el interés de la financiadora en ese momento como para que atiendan a su caso, ¿no? Pero si el caso sigue el camino común, pues entonces hoy, 2014, están viendo peticiones que se presentaron en el primer semestre de 2009 y las están analizando. O sea, ni siquiera le han dado trámite a la petición, lo que quiere decir ni siquiera le han trasladado la petición al Estado. Y el Estado también se queja, y con razón. Los representantes del Estado dicen, bueno, es que hoy, 2014, me llegó una petición de 2007 que yo ni idea, ¿no?, de dónde están las cosas. Y también eso implica que para mi Estado es muy complicado litigar un caso si no, claro, tiene que guardar la información, esa es su obligación, pero vamos, no hay para el lado de las víctimas no hay un acceso a la justicia expedito, y por el lado del Estado hay una dificultad mayor en tramitar esos casos porque comienzan desde buscando la información, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todas estas características de los sistemas internacionales, tomando en cuenta que los derechos económicos y culturales no son precisamente justiciables a nivel internacional, es importante el reforzamiento institucional, procesal, jurisdiccional del acceso a la justicia en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Finalmente, el tema de las sentencias de amparo y las obligaciones de reparación. La obligación de reparar en materia de derechos económicos, sociales y culturales es fundamental respecto a todos los derechos, pero de derechos económicos, sociales y culturales puede ser mucho más importante. Y lo cierto es que en materia de amparo seguimos muy estrechos sobre la posibilidad de una reparación de los derechos. ¿Por qué? Porque estamos a restitución, volver a lo que estaban antes, y entonces ahí creo que hay una fuente importante de interpretación para desarrollar las posibilidades de recurso en temas de reparación integral que tendrían que llevar a cabo los tribunales. Ampliar las posibilidades de la reparación integral y garantizar la reparación integral, que incluye no solamente la restitución, indemnización, sino que incluye las medidas de las garantías de no repetición, las medidas de satisfacción y las medidas de rehabilitación, etcétera, etcétera. O sea, que incluya toda una reparación. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Sí. Gracias. Gracias, me dejó preocupado lo que usted nos comentaba de que los mecanismos procesales tenían el problema de la rigidez al estar escritos por ahí en una parte, ¿no? Frente a lo que nos acaba de decir de que ante la lentitud de los organismos internacionales para resolver casos como las medidas cautelares que nos comentó y la necesidad de reforzar el sistema o el mecanismo procesal interno para ver si se logra que haya más actividad en el interno que en el exterior.
enfrentamos el aspecto de reforzar los mecanismos procesales escritos, son los que conocemos. De hecho, la propia Constitución marca una serie de pautas ahí que son insalables, que no se pueden hacer a un lado y que todos los procedimientos tienen que respetar. Frente al tema de la intervención de los derechos humanos, de las comisiones de derechos humanos nacionales, estatales, y lo que hemos platicado al principio, la posibilidad de que en la visión grande de respeto a los derechos humanos, de su protección, salvaguarda, etc., en un momento dado el juez pudiera tener que considerar una recomendación de una comisión de este tipo en un procedimiento que usted lleva, cuando a todas partes nos hablan y nos dicen, espérate, es que regularmente el procedimiento es cerrado a las partes contendientes y nadie más entra ahí. Me imagino un caso donde está un procedimiento caminando y llega una recomendación y después dice, ¿qué hago con esta recomendación? Pues es alguien externo. Entonces no brinca, ni modo, es inevitable todo lo que tenemos conocido en cuanto a cómo sigues un procedimiento o en cuanto a los mismos candados constitucionales. ¿A dónde se va a hacer? A la prueba, con mucho tiempo. Y me acordé de aquel señor, el juez Hércules, que nos habla uno de los filósofos, ¿no? Tenía que ser el juez Hércules el que estuviera enfrente para poder tomar esas decisiones de hago un lado el procedimiento y yo decido, ¿no? Y con la fuerza que tengo y el conocimiento que tengo, pues hago adelante las cosas. No sé si quiero un comentario, gracias. Sí. A ver, el tema que toca es importante también por esta necesidad de mantener las reglas procesales y mantener un marco jurídico procesal que dé seguridad jurídica al mismo tiempo que respete los derechos humanos. Como que aparentemente hay ahí un choque, ¿no? Entre, bueno, es que en aras de proteger los derechos humanos, en aras de garantizar el principio por persona, muchas veces nos podemos saltar las reglas procesales que finalmente dan forma a los procedimientos por un lado y además garantizan en cierto sentido la seguridad jurídica de qué es lo que te va a resolver un juez o el juzgador. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que muchas ocasiones, y por ejemplo el amparo es la nueva ley de amparo tiene varias ejemplos, restringe los derechos en mayor medida de lo que está establecido en la Constitución, los mecanismos procesales. Por ejemplo, el tema de interés legítimo, que finalmente se introduce en el artículo 107, fracción primera. Si ustedes analizan el artículo 5 de la ley de amparo, le agrega tres palabritas y dice, bueno, sí, el interés legítimo es como lo dice el 107, fracción primera, pero siempre que se acredite una afectación real y actual. Y entonces, ahí está el candadito. Bueno, sí, ustedes tienen que seguir la nueva ley de amparos, que son jueces federales, estoy totalmente de acuerdo, pero también tienen la obligación de interpretar los derechos y las restricciones a los derechos de acuerdo a los fundamentos constitucionales. Entonces ahí la afectación real y actual no tendría por qué exigirse. Eso como un ejemplo. Otro tema, por ejemplo, es las acciones colectivas. Si bien las acciones colectivas se llevan ante poderes judiciales o el judicial federal, la pregunta es si una resolución de una acción colectiva podría ser impugnada a través de amparo, cuando se está sustentando en un interés legítimo, y el interés legítimo solamente permite el amparo indirecto. Entonces, un poco es una sentencia de acciones colectivas que sea contraria a los intereses de una de las partes puede ser impugnada vía amparo directo, a pesar de que originalmente se planteó con un interés legítimo. O sea, esas son las cuestiones que desde mi punto de vista es clarísimo, porque el interés legítimo fue al principio, pero ahorita ya no tiene nada que ver, o sea, ya es un estado de derecho y tendría en todo caso que proceder. Y otro tema, por ejemplo, la suspensión. Según esto, la suspensión es una maravilla en la nueva ley de amparo y no es cierto, porque incorpora un nuevo tipo de suspensión cuando se alega interés legítimo. Y cuando se alega interés legítimo, por lo pronto te dice, y esto para los temas, por ejemplo, los megaproyectos es brutal, porque te dice, bueno, en materia de suspensión, si
se puede afectar a un tercero, en este caso las empresas constructoras, por ejemplo, pues el que solicite la suspensión tendrá que prestar una garantía. Y entonces es bueno, ok, pero además ese tercero perjudicado eventualmente podrá establecer una contragarantía. Y ahí yo les encargo pelear contra una contragarantía de una empresa constructora cuando eres una población indígena o cuando eres una población equiparable a los indígenas, entonces estás peleando tu tierra, tus derechos colectivos, tus derechos culturales. Imposible, o sea, en la práctica lo hace imposible. Y esto es lo que, o los retos a los que nos enfrentamos, sí dentro del marco procesal, sí como nos lo señala la ley de amparo, pero siempre haciendo un juicio sobre la ley de amparo en términos constitucionales y en términos de las restricciones. Ese es otro tema que ya nos puso la Corte sobre la mesa a partir de la contradicción de tesis de 2011, que es una restricción, que parece ser que la Corte todavía no está clara, que es una restricción. Es necesario armar una doctrina jurisprudencial sobre las restricciones que ahora nos pusieron sobre la mesa, pero lo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta son tres elementos. Una restricción tiene que tener un fundamento constitucional claro. Por ejemplo, el derecho legítimo aquí, como está en la ley de amparo, no tiene un fundamento constitucional. Y además tiene que ser o pasar un test de proporcionalidad, es decir, que una restricción, que sea una medida idónea, que sea una medida necesaria, una medida proporcional, etcétera, etcétera. Entonces, sí mantener las formas, creo que es importante, es necesarísimo mantener las formas, pero que mantener las formas no implique estrechar o imposibilitar el desarrollo de los recursos, porque si se imposibilita el desarrollo de los recursos, automáticamente se está incurriendo en una nueva violación de derechos humanos, que es el derecho a la protección judicial. Pues yo muy brevemente lo que quería yo acotar, yo asumo mi responsabilidad efectivamente con todo lo que aquí se está diciendo, y por eso estoy aquí. Había tres opciones, creo, de cursos y el que tenía que ver con estos derechos, a mí en lo personal es el que más me entusiasmó. Pero me parece a mí que nos toca a todos los que estamos aquí replantearnos nuestras propias instituciones jurídicas. Ciertamente aprendimos en las universidades la suspensión como una medida cautelar muy acotada para eso, para suspender. Y lo primero que nos decían nuestros maestros de amparo es, pues solo se suspende lo que está en movimiento. Y de ahí partimos, de esa base partimos, y al final del día operar a través de la suspensión medidas cautelares que no son propias de un procedimiento así como la suspensión típicamente aprendido, pues me parece que es uno de los grandes retos. Yo personalmente creo que antes de la nueva ley de amparo y ahora con motivo de la nueva ley de amparo tenemos muchas más áreas de oportunidad. Personalmente como juez de distrito tuve esa oportunidad allá en Tamaulipas de decidir a través de suspensiones, por ejemplo, que siguiera operando un periódico que un gobierno se lo quería acabar. Y primero se fue el gobierno y la suspensión siguió viva y el periódico siguió funcionando. Que se abrieran centros comerciales que los poderosos del lugar no permitían que se abrieran por una suspensión. Es decir, yo creo que lo que cuenta aquí es la creatividad del juzgador, pero por otro lado, y también lo digo con mucho respeto, la propuesta que eleva el justiciable. Seamos honestos, damos una demanda de amparo y puede tener 50 conceptos de violación, pero en la suspensión son 3 renglones y pido la suspensión y ni siquiera se dice ni para qué la quiero. Seamos honestos, damos una demanda típica de amparo y lo que más interesa probablemente es la suspensión, pero ahí me quedé cortísimo en los argumentos y ahí está el juzgador. Y a veces con mis compañeros del tribunal colegiado estamos ahí viendo a través de una queja, por ejemplo, contra la negativa de una suspensión provisional. Bueno, pero ¿y para qué la quiere? Y tenemos nosotros que estar, los 3 magistrados tenemos que estar, bueno, pues, ¿será que la quiere para esto? ¿Será que la quiere para esto? ¿Para qué la podrá querer? Entonces me parece que tenemos que reconstruir juntos nuestras instituciones, pero tiene que haber también una propuesta, ¿verdad? Y pido la suspensión, a veces contra la omisión de contestarme un escrito, pido la suspensión. Dice, oye, ¿para qué la quieren? Pues si de eso se trata, de hacer a la autoridad que conteste, ¿verdad? Y ahí es donde digo, lo digo con mucho respeto, yo asumo mi responsabilidad, por supuesto, y por eso estoy aquí,
pero me parece que tenemos que reconstruir nuestras instituciones jurídicas con base en esta nueva perspectiva constitucional que nos puede dar para mucho. ¿Por qué tuvo que llegar a la Corte un tema tal como, por ejemplo, que un enfermo terminal de SIDA, de VIH, recibiera medicamentos del Seguro Social? ¿Y por qué la Corte sí tuvo el valor de decir Seguro Social? Pues si la Constitución establece el derecho efectivo a la salud, pues darle su medicamento que valga $5,000. ¿Por qué no lo pudo decir en su oportunidad un juez de distrito? Pues probablemente porque no estábamos acostumbrados a esos temas. Y batallamos mucho más y hacemos unas verdaderas ejecutorias para desechar una demanda de amparo, para decir que el amparo es improcedente, para decir que la suspensión no da para tanto, que a lo mejor en media página decir autoridad por lo pronto, haz lo que te corresponde hacer. Y yo creo que ese es el reto de las nuevas generaciones y ojalá que estos cursos nos ayuden a replantearnos todo eso. Es el tema de la corresponsabilidad. Así que estoy de acuerdo con las cosas. Pues si ya no hay más preguntas o participaciones. Tendré una última disculpa para todos. Hace años, aquí en Sonora, un abogado egresado de la Universidad de Sonora que ingresó al Poder Judicial Federal, ascendió, llegó a juez de distrito y después regresó a Sonora como magistrado en un tribunal colegiado, adquirió una enfermedad derivada de los expedientes del archivo de Ciudad Juárez. Esa enfermedad consistió en una especie de amiba o una especie de bacteria que le fue en los pulmones. Él necesitaba una operación que le sustituyera los pulmones, necesitaba un trasplante de pulmones. La operación le costaba $300,000. La Suprema Corte de Justicia le negó el préstamo, murió, era un compañero nuestro. Espero que eso no se dé, porque a veces los derechos humanos son violados por el propio Poder Judicial Federal por su personal. Gracias. Gracias a todos. Les pedimos un momento más de su tiempo, por favor, para reiterarle a la maestra Graciela Rodríguez Manso la participación que ha tenido esta noche con todos nosotros y hacer la entrega de un merecido reconocimiento que la Suprema Corte de Justicia le hace llegar a través de la Casa de la Cultura Jurídica. Voy a permitirme la lectura. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga el presente reconocimiento a la maestra Gabriela Rodríguez Manso por su participación como ponente en el taller de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se llevó a cabo en el Reclusorio Sonora el 10 de abril de 2014 en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias. Recordarles por último a todos ustedes su asistencia, sus participaciones y por supuesto volver a destacar la asistencia de la señora magistrada Santa Luz Verdugo Palacio y el señor magistrado Gonzalo Capullón. Gracias, buenas noches.